Dicen que hay cosas que nunca deberías invocar. Yo lo aprendí demasiado tarde. Todo comenzó con una ouija en una casa abandonada, y lo que parecía un juego se convirtió en un terror que nunca se detuvo. Amigos desaparecidos, voces que te siguen, sombras que imitan tu reflejo, y una fuerza que solo se alimenta de quien recuerda. Ahora he aprendido la verdad. El juego nunca termina, y si alguna vez lo tocas, tú también te convertirás en parte del eco. Nunca creí en lo paranormal, no porque fuera valiente, sino porque necesitaba pensar que el mundo seguía reglas claras, causa y efecto en algo que pudiera explicarse, aunque doliera. La idea de que existieran cosas que observan desde un lugar al que no podemos acceder siempre me pareció infantil, hasta que entendí que no todas las puertas están hechas para ser vistas, algunas solo se sienten cuando ya están abiertas. La casa estaba en el límite del pueblo, donde el asfalto se rompe y la tierra comienza a tragarse los caminos. Nadie la visitaba desde hacía años, no porque estuviera derrumbada, sino porque seguía en pie. Las casas abandonadas que permanecen intactas son las que más miedo dan, no parecen muertas. Solo esperando Iván fue quien propuso ir. Es perfecta, dijo, con ese brillo imprudente en los ojos. Nadie nos molestará, ni éramos jóvenes. Y cuando eres joven, confundes silencio con seguridad. Lucía fue la primera en dudar. Dicen que ahí desapareció una familia entera, comentó, mirando la casa desde lejos. No hubo cuerpos, Mateo. Se rió claro. Y seguro se los llevaron. Los fantasmas en Carla. No dijo nada. Nunca lo hacía cuando algo le incomodaba. Solo apretó la correa de su mochila como si quisiera salir corriendo sin que nadie lo notara. Yo debería haberlo hecho en la puerta principal. No estaba cerrada. Eso fue lo primero que me incomodó. No había cadenas rotas, ni señales de forcejeo, simplemente había como si alguien hubiera salido un momento y aún no regresara adentro. El aire era distinto, viejo, no olía a humedad ni a polvo, sino a algo más seco, más profundo, como libros quemados, como habitaciones que han sido cerradas por demasiado tiempo con recuerdos adentro. No toqué nada, dijo Iván. Aunque fue el primero en entrar, en el piso crujía bajo nuestros pasos. Las paredes estaban limpias. Demasiado limpias para una casa abandonada. No había grafitis, ni botellas, ni restos de animales. Eso era lo segundo que no encajaba. Ven, dijo Mateo. Nada raro fue entonces cuando Iván sacó la tabla, la dejó sobre el suelo, en medio del salón. La ouija no era como las de las tiendas. No tenía colores ni diseños llamativos. Era de madera oscura, pesada, con las letras grabadas a mano. Algunas estaban torcidas, como si quien las hubiera tallado no hubiera tenido prisa, o no hubiera querido terminar nunca. ¿De dónde la sacaste?, pregunté. Iván dudó. No lo sé, respondió. Estaba en el ático de mi abuelo. Eso era mentira. Lo supe por cómo evitó mirarme. Lucía retrocedió un paso. No deberíamos jugar con eso. Es solo un pedazo de madera, insistió Iván. Si no creen, no pasa nada. Pero ya estábamos ahí, y hay decisiones que no se toman con palabras, sino con silencio. Nos sentamos alrededor. El puntero estaba frío, demasiado frío para una noche de verano. Las reglas, dijo Lucía, intentando recuperar algo de control, no burlarse, no hacer preguntas personales. Y despedirse. Mateo rodó los ojos. Sí, mamá, colocamos los dedos durante unos segundos, no ocurrió nada. El sonido lejano del viento colándose por las ventanas rotas parecía suficiente para justificar el miedo. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Iván. Nada. ¿Hay alguien aquí?, repitió. Más fuerte. El puntero se movió. No fue brusco. No, fue violento. Fue lento, deliberado, como si alguien invisible estuviera aprendiendo a moverlo por primera vez. Se detuvo sobre él. Sí. Lucía retiró un dedo. Yo no empujé. Yo tampoco. Dije a Mateo. Tragó saliva. Bueno, alguien, sir. Lo hizo en la vela que Iván había encendido. Parpadeó. ¿Quién eres?, preguntó. Carla, en voz tan baja que casi no la escuché. El puntero se desplazó letra por letra, N, O, D, E, B, y en el aire se volvió pesado. La sensación no fue de miedo inmediato, sino de presión, como si algo estuviera empujando desde el otro lado de una pared invisible. ¿Qué no debíamos hacer?, pregunté. El puntero se sacudió, girando sobre sí mismo. Luego se detuvo. N, B, R y R. ¿Abrir qué?, preguntó Iván. Nervioso ahora. La vela se apagó. No de golpe. Se ahogó, como si alguien hubiera soplado desde muy cerca. La oscuridad cayó sobre nosotros, espesa, total. Nadie se movió. Entonces lo escuchamos. Golpe seco arriba en el techo, no como pasos humanos, no como animales. Era un arrastre lento,
Persistente algo se desplazaba sobre nosotros. Debe ser un gato, susurró. Mateo en el arrastre se detuvo justo encima del salón. El puntero comenzó a moverse solo en rápido, violento, STAB, A la puerta principal se cerró de golpe. A Lucía gritó Ann. Y en ese instante, antes de que el pánico tomara forma, entendí algo que me heló más que cualquier sonido. No habíamos invocado nada. Habíamos respondido. Y lo que estaba del otro lado. Llevaba mucho tiempo esperando que alguien lo hiciera. El silencio que siguió al portazo fue peor que el ruido, no porque no se oyera nada, sino porque todo parecía estar escuchándonos. La casa entera, las paredes, el techo, el aire. Iván, susurró Lucía. Abra la puerta. Iván no se movía. Seguía mirando la ouija, como si hubiera dejado de ser madera y letras, como si se hubiera convertido en una herida abierta en el suelo. Yo no la cerré, dijo al fin a Mateo. Caminó hacia la puerta y giró el picaporte. No se dio. Está trabada, dijo, forzándola. Juro que no está rota, pero no abre. En el arrastre volvió a escucharse arriba, más cerca. Carla comenzó a llorar en silencio. Tenemos que despedirnos, dijo Lucián. Ahora volvimos a la tabla. Nadie quería tocarla, pero nadie se atrevía a alejarse. El puntero vibraba, como si algo lo sostuviera desde abajo. Gracias por comunicarte, dijo Lucía, con la voz quebrada. Ya puedes. Nada, por favor, añadió. Ya terminamos, Ann. El puntero se deslizó. Hola. Casa crujió, no como madera vieja, sino como huesos acomodándose. ¿Qué quieres?, pregunté. Sin pensar, la vela volvió a encenderse sola. El puntero se movió lentamente, con una precisión que me hizo sentir observado por primera vez en mi vida. ¿Recordar qué?, preguntó Mateo. El puntero se detuvo. Durante varios segundos no se movió. Luego, una letra en otra. ¿Hombre o nombre? No, dijo Carla, de repente, con una claridad que no le había escuchado antes. No digan nombres. Iván tragó saliva. ¿De quién?, preguntó. El puntero tembló. Las paredes comenzaron a mostrar manchas oscuras, como humedad que brotaba de adentro hacia afuera. La casa ya no parecía vacía, parecía ocupada. A un golpe seco resonó en el pasillo. No, arriba no, arriba no. En la misma planta, pasos lentos, descalzos. No mires, susurró Lucía. Pase lo que pase. No mires, pero el miedo no obedece. La sombra apareció primero, al final del pasillo, alta, demasiado alta para el techo de la casa. No caminaba, se deslizaba, como si el suelo no fuera necesario. No tenía rostro. No porque estuviera oscuro, sino porque no había nada que ver. Mateo gritó y corrió hacia la coquina. El sonido de algo rompiéndose siguió de inmediato. Mateo, grité en un golpe húmedo. Luego silencio. No se separen, dijo Iván, pero su voz ya no mandaba nada. La sombra avanzó un paso más en la ouija. Comenzó a moverse sola, girando, golpeando el suelo. Ann y el nombre apareció grabado en la madera, como si siempre hubiera estado ahí, y recién ahora lo notáramos. No voy a escribirlo, Ann, porque escribirlo es decirlo, y decirlo es abrir otra vez. Carla se levantó de golpe. ¿No soy yo?, gritó. ¡No me llamen! Algo invisible la sujetó del cuello, y la levantó del suelo. Sus pies se movían en el aire, buscando apoyo. Sus ojos se abrieron demasiado. Despídanse, logró gritar. Lucía tomó el puntero con ambas manos. Gracias por venir, dijo, llorando. Te pedimos que te vayas. El puntero se clavó contra la madera. Cuerpo de Carla cayó al suelo. No respiraba. El arrastre volvió a oírse. Esta vez, dentro de las paredes. En la ouija marcó una última palabra antes de que la vela explotara. FALTANCUATROISU. Con una certeza que me quemó por dentro, que la noche apenas había comenzado. El cuerpo de Carla permanecía en el suelo, torcido, con los ojos abiertos, mirando algo que nosotros no podíamos ver. Nadie se atrevió a tocarla, no por respeto, sino porque algo en su postura decía claramente que ya no era solo un cuerpo. No está muerta, susurró Lucía. ¿Qué?, preguntó Iván. Respira, pero no aquí. En un sonido bajo, casi imperceptible, salió del pecho de Carla. No era respiración, era un murmullo, como si alguien hablara a través de una garganta que ya no le pertenecía. Tenemos que salir, dije en Howard. Mateo seguía sin responder desde la cocina. El silencio de esa parte de la casa era distinto, más espeso, como si el aire se hubiera coagulado. No lo dejaremos, dijo Iván. No pienso irme sin él. Ya se fue, respondió Lucía. Sin mirarlo, las luces comenzaron a encenderse y apagarse solas.
Cada parpadeo revelaba algo nuevo, manchas en las paredes que antes no estaban, marcas de manos en el techo, palabras escritas desde dentro de la pintura. Aquí ya estuvieron y volvieron. La casa no estaba reaccionando, estaba recordando en el pasillo. Se alargó literalmente en donde antes había 3 puertas, ahora había 6. Donde antes terminaba en una pared, ahora descendía en una oscuridad que no reflejaba la luz. Esto no es posible, murmuró Iván. No es real, Ana Lucía. Lo miró. Nada de esto lo es. Y aún así nos está pasando. El murmullo en el pecho de Carla se volvió más claro. No se vayan, dijo, con una voz que no era la suya. Falta uno, Iván, retrocedió. Cállate, Ana Carla. Sonrió, sus labios se abrieron demasiado. Siempre dicen eso, respondió la cosa usando su boca. Siempre creen que pueden cerrar la puerta. Después de mirar adentro, un golpe resonó. Desde la cocina en algo, arrastrándose en Mateo, apareció en la entrada del pasillo Neo. Lo que quedaba de él, en su cuerpo estaba torcido, como si alguien lo hubiera doblado. Sin cuidado, en sus ojos no parpadeaban. Caminaba despacio, rígido, dejando un rastro oscuro en el suelo. No me miren, dijo. No me miren, no me miren. Pero no dejaba de sonreír. ¿Qué te hizo?, gritó Iván a Mateo. Levantó la cabeza. Me mostró dónde estaba cuando lo llamaron y dio un paso más. Me mostró cuántos juegos quedaron abiertos. La casa tembló. Las paredes comenzaron a cerrarse lentamente, como costillas moviéndose. Hacia adentro, Ana Lucía cayó de rodillas. Esto no es una invocación, dijo Anne, es una selección. Está eligiendo. En el puntero de la ouija comenzó a moverse solo otra vez, golpeando las letras con violencia. ELPR, IM, EROS, IEM, PR, I, SELM, ASFAC primera LMA. Teo se abalanzó sobre Iván. No gritó. Iván tampoco. El sonido fue seco, húmedo cuando el cuerpo de Mateo cayó. Ya no había ojos en su rostro, solo 2 cavidades negras, desde donde algo parecía observarnos. En la ouija, marcó una palabra más. Tere es Lucía. Se levantó lentamente. Tenemos que terminar el juego, dijo a no despedirnos. Cerrarlo. ¿Cómo?, pregunté. A Lucía miró la tabla, dándole lo que quieren. Iván negó con la cabeza. No, en la casa, crujió con fuerza. A no de nosotros, continuó Lucía. Siempre ha sido así. En la tabla no abre la puerta, la mantiene abierta mientras alguien siga jugando. Ana Carla se incorporó lentamente, como una marioneta. Correcto, dijo la voz desde ella. Aprenden rápido, pero nunca lo suficiente. La puerta principal apareció al fondo del pasillo, abierta a la luz de afuera. Parecía real, demasiado real. Das pueden ars, continuó la voz. Uno se queda, Anne, y el juego. Descansa. Iván me miró. Anne, yo entendí que ya había tomado su decisión y supe, con un terror absoluto, que el capítulo no terminaría con la noche. Anne, porque el juego no quería sangre. La puerta estaba ahí, Anne, abierta, o mostrando el exterior con una normalidad obscena. El cielo oscuro, el camino de tierra, el poste de luz parpadeando a lo lejos. En todo parecía exactamente como antes. Y eso fue lo que más miedo me dio, Anne, porque nada que viene de ese lugar debería verse normal. No confíes, dijo Lucía. No puede ser tan fácil. Iván no respondió. Caminó un paso al frente. Sus manos temblaban, pero su mirada estaba fija, como si hubiera aceptado algo que el resto de nosotros todavía nos negábamos a mirar. Yo la traje, dijo. Yo abrí el juego, Anne. La voz respondió desde todas partes al mismo tiempo. Tú hiciste la primera pregunta, pero no fuiste el primero en escuchar. Ana Carla avanzó un poco más. Cada paso suyo producía un crujido antinatural, como madera húmeda quebrándose. Siempre hay uno que entiende tarde, dijo la cosa, y siempre hay otro que cree que puede arreglarlo. Ana Lucía se puso frente a Iván. No te acerques a la puerta, le ordenó. Anne, si cruzas, no termina. Solo cambia de lugar. Iván la miró por primera vez desde que todo empezó. Ya cambió, respondió. Desde que movimos el puntero en la ouija, comenzó a vibrar con fuerza. Las letras se oscurecieron, como si absorbieran la poca luz que quedaba. UNOSEQUEDASSEVAN. ¿Y si no aceptamos?, pregunté, con la voz rota. ¿Y si nadie cruza?, la casa respondió. En las paredes se cerraron un poco más. El techo descendió apenas unos centímetros. Lo suficiente para entender el mensaje. No hay option, susurró Lucía. Nunca la hubo. Carla se detuvo frente a Iván. No duele, dijo con la voz que ya no era suya. Solo olvidas. Te conviertes en parte del lugar donde siempre estuvo. Esperando. Iván cerró los ojos. Prométeme algo, me dijo. Si sales, no vuelvas a tocar una tabla. No dejes que nadie lo haga, Iván. Intenté decir, pero ya había tomado la decisión. Dio un paso hacia la puerta. A la luz exterior se apagó de golpe. La puerta se cerró violentamente detrás de él.
El sonido fue definitivo, irrevocable en la casa, exhaló, Carla cayó al suelo como un objeto sin cuerdas. Esta vez, su pecho no se movió en la ouija, dejó de vibrar en las paredes. Regresaron a su lugar original. El pasillo volvió a su tamaño normal. La casa quedó en silencio en Lucía, y yo corrimos hacia la puerta esta vez. Abrieron afuera. El aire era frío, en real, dolorosamente real. No miramos atrás. Nunca volvimos a hablar de esa noche. Nunca en voz alta. La policía encontró la casa vacía, sin cuerpos, sin ouija, sin señales de lucha, en solo una frase grabada profundamente en el piso del salón. El juego continúa donde alguien recuerda: pensé que había terminado, me equivoqué, porque anoche, mientras ordenaba cosas viejas, encontré algo dentro de una caja que no recordaba tener, en una tabla de madera oscura, con letras grabadas a mano, y una marca nueva, reciente. Debajo del cian un rasguño que parecía una uña en el puntero estaba encima, esperando. Salimos de la casa cuando el cielo comenzaba a aclarar, pero el amanecer no trajo alivio en la luz, solo hizo más evidente lo imposible. El camino de tierra estaba intacto, sin huellas, sin señales de lucha, sin marcas de que 4 personas hubieran corrido por ahí en estado de pánico. El pueblo, a lo lejos, parecía normal, casas con luces encendidas, perro ladrando, el sonido lejano de un camión repartidor, todo seguía igual. Excepto nosotros. Lucía caminaba a mi lado sin decir una palabra. Tenía la mirada perdida, fija en algo que no estaba delante, sino dentro. Sus manos temblaban ligeramente, como si aún sostuvieran el puntero invisible de la ouija. No mires atrás, me dijo de pronto. Pase lo que pase, no mires atrás. No pienso hacerlo, respondí. Mentían, porque desde que cruzamos la puerta, sentí algo muy claro. No habíamos salido solos en uno. Los días siguientes pasaron como un mal recuerdo, contado por alguien más. La policía nos interrogó por separado. Dijimos la verdad, o al menos la versión que parecía menos absurda. Una noche, en una casa abandonada, pánico, un accidente, Carla y Mateo desaparecidos. Iván perdido dentro. No mencionamos la huilla, no. Hablamos de la bosa, no. Dijimos que la casa respiraba. Nos miraron como se mira quienes han visto algo que no debería existir. No con incredulidad, sino con cautela. Como si temieran que lo que fuera que nos había afectado pudiera contagiarse con palabras. La investigación se cerró. Rápido, demasiado rápido. Casos así pasan, dijo uno de los oficiales. Jóvenes. Alcohol. Lugares peligrosos. No hubo búsquedas extensas. No hubo excavaciones. Como si nadie quisiera encontrar nada. Lucía dejó de contestar mis mensajes al tercer día. Al quinto, fui a verla. Su madre abrió la puerta con los ojos hinchados. No puede recibir visitas, me dijo. No duerman desde adentro. Escuché un golpe seco, luego otro, y otro. Lucía, grité. Soy yo. El sonido se detuvo. Pasos lentos. Se acercaron a la puerta. Lucía apareció, pálida, demasiado delgada para tan pocos días. Tenía marcas oscuras bajo los ojos, como si algo le hubiera estado presionando la cabeza desde adentro. No debiste venir, dijo. Si te ve conmigo, aprende. ¿Aprende qué? Lucía miró por encima de mi hombro, hacia la calle vacía donde estamos. Cerró la puerta sin despedirse. Dos. La primera noche que dormí solo, lo escuché. No fue un susurro. No fue una voz. Fue un movimiento en algo, desplazándose lentamente por el techo de mi habitación, imitando el sonido exacto que había escuchado en la casa abandonada. ASDRA. Me quedé inmóvil, con los ojos abiertos, conteniendo la respiración. No es real, me dije. No es real. En el sonido se detuvo justo encima de mí. Entonces, el celular vibró sobre la mesa de noche. Un mensaje de un número desconocido. Sex jugando. Lo bloqueé. Apagué el teléfono. Me cubrí la cabeza con la sábana. Como un niño, el arrastre comenzó de nuevo. Esta vez, dentro de las paredes. En 3, empezaron los sueños. Siempre el mismo. La huilla, en el centro de una habitación sin pared. Solo oscuridad alrededor. El puntero flotando sobre las letras, moviéndose sin manos, y la voz más clara cada vez. No terminaste. Te fuiste antes de cerrar. Otros lo hicieron. Y siempre volvieron en el sueño. Intento hablar, intento gritar, pero solo logro una pregunta. ¿Qué quieres? La respuesta nunca cambia. Que alguien recuerde. Me despierto empapado en sudor, con una certeza horrible. Recordar es una forma de abrir en 4. Lucía desapareció una semana después, no como Iván, no como Carla o Mateo, simplemente dejó de estar. Su madre dijo que había salido a caminar. La cámara de la esquina la captó alejándose sola, hablando por teléfono con alguien que no aparecía en el registro.
aun cuando ampliaron el audio. Solo se escuchaba su voz. Sí, decía. Ya entendí. Sí, puedo hacerlo. Solo Dime. Donde nunca volvió en esa noche. Encontré algo frente a la puerta de mi apartamento en una caja pequeña. De madera oscura, no tenía remitente en dentro, envuelta en un trapo viejo. Estaba la ouija en la misma, en las letras talladas, el puntero frío y una nueva frase grabada en la parte inferior, donde antes no había nada. El juego sale cuando alguien sobrevive. Sentí el impulso inmediato de quemarla, de romperla, de tirarla al río, pero algo me detuvo. Una idea que no era mía. Si la destruyes, no sabrás a quién sigue. El puntero se movió apenas en 1 centímetro insuficiente. No toqué la tabla esa noche. La dejé sobre la mesa del comedor, cubierta con el trapo, como si esconderla pudiera hacerla inexistente. Me senté en el sofá, con la luz encendida, sin parpadear, esperando. Algo no sabía qué, tal vez una explicación, tal vez una señal de que todo había terminado. A nada termina cuando alguien escucha a Ne. Las 2:43 alto M. El reloj del horno se encendió solo, parpadeó una vez. Luego marcó una palabra, sino una hora. No números. La luz se apagó de golpe. El apartamento quedó en silencio absoluto. No, dije en voz alta. No voy a jugar. El trapo se deslizó lentamente por la mesa, como si una mano invisible lo empujara. En la ouija quedó al descubierto. El puntero se movió apenas, rozando la letra N. No te respondí, susurré. Eso no cuenta. El puntero golpeó la madera con fuerza. Una vez, dos, tres. El teléfono vibró en un mensaje nuevo. Mismo número desconocido. Responder también es escucharla. Presión en el aire aumentó. Sentí el mismo peso en el pecho que había sentido en la casa, como si algo empujara desde adentro. Buscando espacio, Degemen pase. Dillan, el puntero se deslizó. Ane, O. ST, AS, o L, o el sonido. Del arrastre volvió. Esta vez no venía del techo. Venía del pasillo. Algo se movía lentamente. Frente a mi puerta, en arrastre, en pausa, en arrastre. No abras, me dije. No abras. 3 golpes secos resonaron en la madera. Antok, Antok. ¿Quién es?, pregunté, sin pensar. En silencio. Luego, la voz en la voz de Lucía. Soy yo. Por favor. Me levanté de golpe. Lucía. Susurré. ¿Dónde estás? The Geometry. Didio. Hace frío. La ouija se movió sola. NOMIRE. El picaporte giró lentamente desde afuera. Yo no me acerqué. No abrí. La voz que envió ya no imitaba a Lucía. Siempre fallan aquí, dijo. Siempre confían en lo que recuerdan. El arrastre se alejó por el pasillo. Me derrumbé en el suelo, temblando, y entendí algo fundamental. No estaba intentando asustarme. Estaba probando en 5 al día siguiente. Busqué respuestas no en libros de ocultismo, ni en foros de internet. Busc patrones, casos cerrados rápido, desapariciones sin cuerpos, historias de huellas encontradas intactas tras incendios o derrumbes. Había demasiadas para ser coincidencia. Siempre el mismo detalle. Alguien recordaba, y el juego se movía. Encontré un caso de 1997 en 3 adolescentes. Una casa abandonada, en una tabla artesanal, 2 muertos, en 1 desaparecido. La sobreviviente escribió un diario antes de quitarse la vida. Ampar decía: no es un espíritu, no es un demonio, es un eco que necesita manos para seguir existiendo. Ese eco me había elegido en 6. Volví a intentar contactar a Luciano, por el teléfono, por la única forma que conocía. Me senté frente a la tabla. No puse los dedos sobre el puntero. No voy a jugar, dije. Solo quiero saber si ella sigue viva. El puntero se movió. ¿Qué es vivo? ¿Dónde está Lucía?, pregunté. El puntero avanzó letra por letra. D, O, N, D, E, tú, ESTAB. A son escalofrío me recorrió la espalda. En la casa, ENELJU. EGO. Las paredes del apartamento comenzaron a vibrar suavemente, como si algo caminara dentro de ellas. ¿Puedo sacarla?, pregunté. En el puntero se detuvo. Luego, una respuesta lenta. N, O, S, O, L, O, L, O, L. Eco se acercaba no como una presencia física, como un pensamiento insistente que ya no podía distinguir del mío. Si termino el juego, dije. Si cierro la puerta, ¿se detiene? El puntero giró en círculos. Es, O, D, I, J, E, R, O, N, O, T, R. ¿O sí? Entonces lo entendí. No había un solo juego. No había muchos, superpuestos en puertas abiertas por gente que creyó despedirse, y yo estaba parado justo en medio. En 7, esa noche soñé despierto. No recuerdo haberme dormido. La habitación se oscureció lentamente, como si alguien bajara un interruptor invisible. La mesa desapareció. En las paredes también. En solo quedó la ouija, flotando, y frente a mí algo tomó forma. No tenía rostro, no tenía cuerpo completo, pero tenía intención. ¿Qué eres?, pregunté.
Soy lo que queda cuando alguien llama, y nadie responde. Dijo, soy lo que aprende a contestar solo. ¿Por qué nosotros? Porque escucharon, extendió algo parecido a una mano hacia mí. El juego necesita continuidad. ¿Y tú? ¿Sigues aquí? Cuando desperté estaba de pie, frente a la puerta de mi apartamento, con la mano sobre el picaporte, punto de abrir. Retiré la mano del picaporte como si hubiera tocado algo caliente en mi reflejo. En el espejo del pasillo no se movió al mismo tiempo que yo. Parpadeó después. Sonrió un segundo antes de que mi rostro lo hiciera. No, susurré. No airs. Real en el reflejo inclinó la cabeza. Eso dijeron todos. Respondió con mi propia voz. El espejo se oscureció. Cuando volví a mirarlo solo estaba yo. Empaqué algunas cosas y salí del apartamento antes de que pudiera arrepentirme. Dejé la ouija envuelta en el trapo, dentro de la caja, no porque creyera que eso la detendría, sino porque necesitaba saber si me seguiría en él. Ascensor tardó más de lo normal. Cuando llegó al primer piso, había una mujer esperando. 30 y tantos en audífonos, mirada cansada. No me miró al entrar. Largo día, dijo Ann. Asentí. Las puertas se cerraron. El ascensor comenzó a bajar. De pronto, se detuvo. Entre pisos de las luces, parpadearon a la mujer. Se quitó un audífono. ¿Eso? ¿Few normal? No. Respondía un sonido suave. Llegó desde el techo del ascensor. Arrastre en pausa. Arrastre en la mujer. Frunció el ceño. ¿Escuchas eso? Yo cerré los ojos. No le hables. Susurré. Pase lo que pase, ¿a quién? El puntero apareció en el suelo del ascensor, no físicamente, pero lo sentí. El ascensor vibró. Las letras comenzaron a marcarse en mi mente. ¿Jugamos? La mujer comenzó a sudar. Oye, ¿qué está pasando? Nada. ¿Mentí? Solo rest. No preguntes. Ella miró el panel de botones en el piso. Sí se iluminó. ¿Por qué dice eso?, preguntó Anne. El ascensor cayó 1 metro y se detuvo con un golpe seco. La mujer gritó. No mires, le dije. No escuches. Hay alguien ahí arriba, gritó ella mirando el techo. Hola. El arrastre se aceleró. El ascensor volvió a funcionar de golpe y llegó al primer piso. Las puertas se abrieron. La mujer salió corriendo, sin mirar atrás. Yo me quedé quieto, con una certeza que me hizo temblar. Ya no era solo mi juego noche. Pasé los siguientes días moviéndome sin rumbo. Hoteles baratos, casas de conocidos. Lugares donde no pudiera echar raíces. En Karasit, algo aporisha, un rasguño bajo una mesa, una marca de uñas, en la pared de un reflejo que tardaba en imitarme y siempre. El mismo mensaje en pantallas, relojes, vídeos empañados, jugando. La ouija no necesitaba estar conmigo. Había aprendido el camino 9. Recibí un correo electrónico sin remitente, solo en archivo. Adjunto en un audio. A la voz de Lucía. Si estás escuchando esto, significa que hiciste lo mismo que yo. Decía. Intentaste huir sin cerrar. Sonaba cansada, lejana. No estamos muertos, continuó. Estamos suspendidos. El juego nos mantiene útiles. Se oyó un golpe seco. No le respondas más de lo necesario, susurró. Cada pregunta lo vuelve más preciso. En un ruido extraño, interrumpió la grabación en una respiración que no era humana. Si quieres terminarlo, dijo Lucía. Busca el primero. En el audio se cortó en 10. El primero no. Ivana no. Carla no. Mateo. Alguien antes. En el origen del Econ encontré el registro tras días de búsqueda. Un expediente antiguo, archivado como accidente doméstico. Año 1963. Una casa en ruinas. Una familia entera desaparecida. Una nota escrita a mano encontrada en el sótano. Jugamos para hablar con mamá. Mamá respondió. En el nombre del padre estaba tachado. El de la madre, repetido, una y otra vez. Entendí entonces la verdadera naturaleza del juego. No busca cuerpos. Busca continuidad emocional. Dolor que responde. Amor que escuchan. Y una vez que aprende tu voz, nunca la olvidan. 11 esa noche. Sentí algo sentarse en la cama conmigo. No hundió el colchón. No hizo ruido. Solo estuvo. ¿Por qué yo? Pregunté. ¿Por qué no cerraste? Respondió. ¿Y por qué sigues hablando? ¿Qué pasa si dejo de hacerlo? Sentí algo inclinarse hacia mi oído. Entonces buscaré a alguien que no sepa callar. En 6. Y el rostro de la mujer del ascensor en mi mente, aterrado, confundido. Escuchando. No, dije, déjala fuera de esto, entonces juega. La noche me atrapó. Antes de que pudiera moverme, la oscuridad no era ausencia de luz, era una presencia que se deslizaba dentro de la habitación, llenando cada rincón con su peso invisible. La ouija estaba sobre la mesa, cubierta por el trapo, pero podía sentir su influencia, extendiéndose como raíces, tuquendo cada objeto, cada pared. No quiero jugar, susurré. En el puntero tembló, y una letra surgió casi por sí misma en la madera. Nesian, un segundo, otra letra Anian, y luego una tercera,
como si arrastrara la palabra por todo el tablero. El aire se volvió pesado, sofocante. Mi respiración era audible en la habitación silenciosa, pero no lo suficiente para competir con el arrastre que ya estaba allí. Lentamente, avanzaba desde el techo, descendiendo por las paredes, como si quisiera rodearme por completo. No, dije de nuevo, mientras me abrazaba las rodillas. La voz de Lucía llegó desde algún lugar que no podía localizar. No puedes huir, solo recordar ayuda a mantenerlo vivo. No ignores el eco. Sentí el trapo moverse. La ouija se deslizó hacia mí sobre la mesa, como si alguien invisible la empujara. No podía apartar la mirada del puntero, que giraba lentamente en círculos, deteniéndose en una letra de cada vez. En T, U, R, N. Era un aviso. A mi turno A. El miedo me paralizó. Mis manos temblaban. Mi corazón golpeaba tan fuerte que sentía que la habitación vibraba con él. Y aún así, sabía que si no colocaba los dedos sobre el puntero, el eco encontraría otra manera de entrar. Está bien, susurré, con voz temblorosa. Jugaré solo. No lastimes a nadie más. El puntero se detuvo luego. Se movió lentamente hacia la palabra NO. No, susurré. No quiero. Esto se deslizó hasta el sí. No tuve elección. Mis dedos tocaron el puntero. A la primera pregunta salió sin que pudiera evitarlo. ¿Qué quieres? El puntero giró violentamente, golpeando varias letras al azar, hasta detenerse frente a mí. Recuerdo. Dije, aunque no entendía nada. El arrastre llenó la habitación. La sensación de algo cerca era insoportable. Y entonces lo vi. Una silueta frente a mí. No tenía rostro, no tenía contorno definido. Solo una sombra que se movía con intención. ¿El primero? Susurró, con mi voz imitando a Lucía. Debes encontrar al primero. Sabía que no hablaba de Iván, ni de Carla, ni de Mateo. Sabía que se refería a alguien mucho antes de nosotros. El eco del primer juego, de la primera tabla que nunca fue destruida, del primer que hizo la pregunta equivocada. ¿Cómo lo encuentro?, pregunté, aunque la respuesta ya temía. Recuerda, dijo la voz, todo lo que olvides se abrirá. Todo lo que ignores te seguirá. La sombra se inclinó hacia mí. La presión en mi pecho se duplicó. La habitación giró. Me sentí atrapado, como si la gravedad fuera opcional y solo obedeciera al eco. Haré lo que digas, susurré, derrotado. Pero no quiero más muertes. El puntero giró otra vez, golpeando las letras TURNOTOMA de hoy. Entonces la sombra desapareció en el silencio. Volvió a la habitación. El arrastre cesó. Luigi, inmóvil, no sabía si había terminado, o si simplemente había esperado a que comprendiera algo fundamental. El juego no termina hasta que alguien recuerda, y yo era el último que podía hacerlo. Exhausto, temblando, me desplomé sobre la cama. Ni en la esquina de la habitación, apenas visible en la penumbra, apareció una marca. Un rasguño fresco sobre la madera del piso. Igual que siempre, igual que en la casa abandonada. Sabía lo que significaba. El eco no se había ido, solo estaba esperando el próximo turno. La ouija estaba sobre la mesa cuando desperté. Mis manos todavía temblaban, y el aire del apartamento parecía haberse vuelto más denso, más oscuro, como si la noche anterior hubiera dejado una huella física en la habitación. Cara parecía inclinarse levemente hacia la tabla, esperando, anticipando un movimiento que yo aún no podía dar. Sabía lo que tenía que hacer, encontrar al primero, pero no tenía idea de cómo. Empecé buscar pistas en todos los lugares posibles, documentos antiguos, periódicos de archivo, registros de desapariciones. Cada nota que encontraba parecía tener marcas invisibles en rayas, apenas perceptibles en los márgenes, símbolos que no eran de lenguaje normal, garabatos que se formaban al mirar desde el ángulo correcto de la luz. Una constante, una fecha, 15 de octubre de 1963. Ese era el día en que alguien, por primera vez, jugó a la ouija sin saber que no podía irse. En cada nueva búsqueda, me acercaba más a la historia de una familia desaparecida en una casa de campo, en un pueblo distante. Los registros policiales eran incompletos. Solo había rumores vecinos que juraban escuchar voces y arrastres en la noche, objetos que se movían solos, y un eco que parecía imitar la voz de los vivos. Siempre hay un primero, susurré para mí mismo. Y si lo encuentro, tal vez pueda cerrar todo en uno. La pista, el archivo más importante, estaba en un periódico amarillento. La historia describía a un niño llamado Daniel D. 7 Ecos, que desapareció en la noche mientras jugaba en el sótano de su casa con una ouija casera. Los vecinos aseguraban que la madre lo buscó hasta la madrugada, pero nunca apareció. La policía encontró la tabla sobre la mesa, con las letras ennegrecidas por alguna sustancia que parecía sangre seca. Aunque los análisis nunca confirmaron nada,
El eco había estado esperando a Daniel, y desde entonces, la ouija había pasado, de mano en mano, generación tras generación, absorbiendo nombres, memorias y miedo. Debo ir ahí. DJ Ann, la dirección estaba en un pueblo del norte, casi olvidado. La casa todavía estaba en pie, según las fotos aéreas recientes. Parecía abandonada, intacta, demasiado perfecta, tal como la casa de Iván, tal como todas las casas que había visitado desde que el eco me había elegido en el Valle Guido. Viaje fue largo. Cada kilómetro que me acercaba al pueblo, el aire se volvía más pesado. Los árboles, a los lados de la carretera, parecían inclinarse hacia mí, arrastrando sombras que se movían con intención. La ouija estaba envuelta en un trapo en la parte trasera del coche. Cada tanto, sentía una vibración desde dentro de la caja, como si respondiera a la carretera, al viaje, a mi decisión de avanzar. Al llegar, el pueblo estaba en silencio absoluto. Casas cerradas, persianas caídas, ningún sonido de vida, solo el viento que se colaba por las calles vacías. La dirección de la casa coincidía perfectamente con las coordenadas. La puerta principal, de madera vieja, estaba cerrada, pero había algo en ella, marcas recientes de uñas, como si alguien hubiese tratado de abrirla desde dentro. El corazón me golpeaba con fuerza. Sabía que cada segundo que dudaba era un segundo más para que el eco ganara fuerza. Al primero, la ouija seguiría existiendo, buscándome para continuar su ciclo. No podía fallar. No podía yo. 3. La primera señal. Apreté los dientes, saqué la ouija de la caja y la coloqué sobre la mesa del comedor. La madera estaba fría, más de lo que debería, y el puntero ya estaba allí, sobre él, sí, listo para moverse. Cada vez que respiraba, la habitación parecía más pequeña. Sentía que las paredes se inclinaban hacia mí, que el techo descendía, que todo conspiraba para que no retrocediera. Daniel, dije en voz baja, soy yo, vine a ti. El puntero no se movió. Silencio absoluto. Debo cerrar esto, susurré. No quiero más víctimas. Finalmente, como si reconociera la palabra, el puntero giró lentamente. Ande, o NDE, ¿dónde? Pregunté. ENELSO. TANO. El eco comenzó a llenarse de arrastres. Esta vez, el sonido no estaba en las paredes, estaba en el aire. No sabía de dónde venía, pero sentía la presión, el peso invisible, acercándose a mí. No puedo, dije, temblando. Tengo miedo. En el puntero se movió con violencia. Es, o L, o T, U, V, o se entendí. Entonces, no había otra forma. El eco solo podía ser detenido por alguien que lo recordara todo, alguien que lo enfrentara cara a cara y tomara el control del juego. El sótano estaba detrás de una puerta que crujió al abrirse. Un olor húmedo, a madera vieja y tierra mojada, llenó el aire. La luz de mi linterna apenas iluminaba los escalones que descendían hacia la oscuridad absoluta. La ouija vibraba en mis manos, fría, casi consciente. Sabía que no podía retroceder, no esta vez. El eco había esperado más de 50 años por alguien que recordara lo suficiente como para enfrentarlo. El primer escalón hizo un sonido extraño. Hookah. Cada paso que daba hacia el sótano parecía resonar en todo el pueblo. Nada respondía a mis ojos, por ausencia, una presencia densa, invisible, que me estudiaba. Daniel, susurré, usando el nombre que había aprendido de los registros. Estoy aquí. En silencio, el puntero del tablero comenzó a moverse suavemente, como si respirara por sí mismo. Se deslizó hacia la palabra, sí. En el eco, por primera vez, parecía activo en mi presencia. No un mensaje lejano, no un reflejo en la memoria de alguien más. No, estaba vivo, consciente. En el arrastre, comenzó de nuevo. Esta vez, desde el fondo del sótano, lentamente, pesadamente, como si algo grande se moviera bajo la tierra. Muéstrate, grité. Si quieres terminar esto, muéstrate en el aire. Se espesó. Un escalofrío recorrió mi columna. La linterna parpadeó, y de pronto, vi una sombra que no era mía. Alta, difusa, con forma humana, pero con los bordes ondulando como humo negro. Has tardado mucho, dijo la voz del eco, mezclando mis recuerdos con la de Lucía. Iván, Mateo y Carlan siempre temen, siempre dudan, siempre olvidan. Hasta ahora. El puntero giró violentamente, golpeando las letras ANJUEGASC, o NM y GO. No era amenaza, era una orden. El eco se movió hacia mí, y sentí que la gravedad de la habitación cambiaba. No era peso físico, sino mental. Cada pensamiento mío se arrastraba hacia él, intentando moldear mi miedo, convertirlo en su alimento. No, dije, sosteniendo la ouija con ambas manos. Esto termina hoy. El puntero se detuvo, y en el silencio que siguió, escuché algo que nunca olvidaré. CERRADLA. ¿Cómo? Susurré. El eco avanzó un paso.
o eso creí. La sombra parecía descomponerse en fragmentos, levitar, volver a formarse. Entonces recordé algo crucial en todos los registros. El juego solo podía cerrarse desde adentro, enfrentando al primero, reconociendo su presencia y diciendo su nombre completo. Daniel, dije, con voz firme. Soy yo. Reconozco tú. Juego. Reconozco todo lo que pasó. Y termina ahora en el puntero se movió lentamente. Letra por letra N o H-A-I-M-A-S. J-U-E-G-O el sótano tembló. La sombra chilló. Un sonido que no era humano. Un eco de dolor y memoria comprimida durante décadas. La huilla vibró. Y luego quedó inmóvil en. Un silencio absoluto llenó la habitación. Cada arrastre se detuvo. Cada sombra desapareció. Cara. Voz que había oído desde la casa abandonada, desde los teléfonos, desde los recuerdos de Lucía. Todo se detuvo. Respiré hondo. La luz de mi linterna volvió a iluminar la madera húmeda del sótano. El tablero estaba quieto y el puntero apuntaba al no, como si finalmente entendieran sabía que no había acabado. El eco no desaparecía, simplemente estaba en reposo, esperando otro turno, otra oportunidad. Pero por primera vez, desde que había empezado este ciclo, yo tenía control. Yo recordaba, yo había enfrentado al primero a me, levanté, temblando, y subí las escaleras. Afuera, la luz del amanecer empezaba a filtrarse. Todo parecía normal. El aire fresco tocó mi cara y por un instante sentí alivio, pero no olvidé la advertencia final del eco en el juego. Nunca termina. Solo espera a quien recuerde. Salí del sótano con la ouija envuelta nuevamente en el trapo. Mis piernas temblaban y sentía que cada paso resonaba en la memoria del eco, como si la casa misma recordara mi presencia. Afuera, el amanecer bañaba el pueblo en tonos anaranjados. Todo parecía increíblemente normal, demasiado normal. Y eso me dio miedo. Sabía que había ganado una batalla, pero no la guerra. El eco no desaparecía. Solo había sido contenido, frenado, mientras yo recordaba. Cada víctima anterior había fallado en eso. Yo no. Yo recordaba la ouija pesaba en mis manos. No era madera, no era un juego. Era un portal, un receptor de memorias, de voces, de miedo, de vidas atrapadas. Decidí dejarla en la casa del pueblo, en un armario cerrado bajo llave. No quería quemarla, no quería destruirla, pero necesitaba espacio para respirar. Colgué un candado. Aún así, mientras me alejaba, sentí un peso invisible en mis hombros, un tirón sutil, insistente en recuerda. 1. La realidad que no vuelve. Regresé a la ciudad. Todo parecía igual. Los vecinos caminaban, los autos pasaban, la rutina continuaba, pero para mí, nada era igual. Cada sombra parecía moverse con intención. Cada silencio estaba cargado de una espera oscura. La ouija había enseñado algo. El miedo no se olvida. La memoria no puede escapar. En el teléfono sonó un número desconocido. Mis dedos temblaban antes de descolgar. ¿Jugamos otra vez?, dijo la voz de Lucía. Su tono era más firme, más distante, casi metálico. No. Respondía no. Siempre dices eso, contestó. Pero sabes que lo haremos, Ann. Siempre colgué. La ouija vibró sobre la mesa, bajo la sombra de la lámpara. El puntero se movió. Solo un TURN, o no había escapatoria. Ni olvido, ni ignorancia. La única opción era recordar. Y yo recordaría siempre en dos. Los ecos del pasado. Cada noche volvía a escuchar arrastres, susurros, voces conocidas y desconocidas. Iván, Mateo, Carla, Lucía, todos estaban atrapados en un ciclo invisible que podía percibir. Aunque no, ver la ouija no necesitaba que la tocara, solo necesitaba mi conciencia, mi recuerdo, para mantenerse viva en una noche. Soñé con Daniel el primer Nino. El sótano se abrió de nuevo ante mis ojos. Sus manos pequeñas me señalaban la ouija. Su rostro era pálido, los ojos demasiado grandes. Me dijo, con una voz que no era completamente suya, recuerda, nunca olvides. Si lo olvidas, yo seré otra vez el primero Khan. Me desperté con un sudor frío. El puntero estaba sobre la mesa, señalando si no había dormido realmente. Nunca dormiría tranquilo. El eco había aprendido a seguirme incluso en los sueños en 3. El precio de recordar con el tiempo. Comprendí algo fundamental. Recordar era una responsabilidad, no una liberación. Cada nombre que había aprendido, cada desaparición, cada muerte, todo quedaba en mí, como un registro vivo que el eco necesitaba para existir. Intenté olvidar. Intenté desconectar. La ouija aparecía en los lugares más improbables, a la oficina, el coche, mi bolso, detrás de la puerta del baño. La tabla no estaba allí físicamente, pero su influencia se hacía sentir. Vibraciones, movimientos invisibles,
punteros que golpeaban letras inexistentes en superficies planas en recordar. Era la única forma de contenerlo. Ignorar era abrirlo. Lo entendí finalmente. El eco no buscaba destruir, buscaba continuidad. Cada sobreviviente era un nodo, un punto de memoria que le permitía persistir. Cada recuerdo mantenía el juego vivo, y yo era ahora parte de ese sistema en 4. La decisión final una noche, después de meses de vigilancia constante, me senté frente a la ouija. El trapo cubría la tabla, pero sentía el puntero moviéndose bajo él, presionando contra la madera. Está bien, dije en voz alta, juego contigo, pero solo bajo mis reglas. El puntero se detuvo. Luego, lentamente, escribió STABIN. Respiré profundo. Mis manos tocaron la tabla. La presión del eco se hizo insoportable. Todo el aire de la habitación parecía comprimido. Y entonces, por primera vez, no sentí miedo. Sentí control. No quiero más víctimas. Dije solo continuidad. Why? Si debo recordar para protegerlos, recordaré. Pero nadie más sufrirá por esto. El puntero se movió letra por letra. CERRA, DLA, IRSU, ERD. Cerré los ojos. Concentré toda mi memoria, todo el conocimiento, todo el miedo y la tristeza que había absorbido en estos meses. Visualicé a cada desaparecido, a cada eco, a cada nombre, y les dije mentalmente, ahora descansan. Why yo recuerdo. El hilo cambió. La ouija vibró por última vez. El puntero se detuvo. La tabla quedó inmóvil. En todo silencio. El silencio duró. Segundos que parecían horas. No había arrastres. No había susurros. No había puntero moviéndose. La ouija estaba quieta. Como si hubiera comprendido finalmente que yo no huiría, que no olvidaría, que recordaría todo lo que debía recordar. Me levanté de la mesa, con las manos aún temblando. La linterna iluminaba la habitación, pero no necesitaba luz. Sabía que el eco ya no estaba en los rincones, ya no me susurraba desde las paredes. Había sido contenido, pero algo cambió en mí. Cada recuerdo de Iván, Carla, Mateo, Lucía, cada desaparición, cada arrastre, cada arrullo de miedo, estaba ahora incorporado en mí, como un archivo permanente que no podía borrar. No había escapatoria de eso. La ouija no podía lastimarme físicamente, pero había dejado una marca que nadie más podía ver. Yo era ahora un nodo de memoria, un guardián del eco. El nuevo registro consciente que permitiría que el juego existiera sin reclamar más víctimas. Mientras yo recordara, coloqué la ouija de nuevo en la caja y la guardé en un armario seguro. No podía destruirla. Eso lo haría más fuerte. No podía tirarla. Eso lo liberaría, pero podía vigilarla. Y podía recordar, eso bastaría por ahora. Caminé hacia la ventana. La luz de la madrugada tocaba el piso de madera. Todo parecía normal. El aire fresco entraba, y por un instante, pensé que había terminado, pero entonces, lo sentía en un leve tirón en mi memoria. Una voz lejana, apenas perceptible. Recuerda, el juego nunca termina. Solo espera quien recuerde. Suspiré, encerré los ojos. Comprendí la verdad absoluta. El eco nunca desaparecería, solo podía ser contenido por aquellos que tenían la fuerza de recordar. Y yo ahora era su guardián. No podía llorar, no podía ignorar, y no podía olvidar, y eso era suficiente para salvar a los demás. Pero también significaba que mi vida jamás volvería a ser normal. Por cada sombra, cada arrastre, cada eco de un nombre olvidado, siempre estaría conmigo. La ouija, ahora quieta en su caja, parecía descansar, pero yo sabía la verdad. Estaba viva. Siempre lo estaría esperando. Aprendiendo, recordando. El juego nunca termina, solo cambia de turno. Y yo recordaría para siempre.